Aquí tenemos la mejor hamburguesa de McDonald's Tailandia. Nunca en mi vida había comprado yo algo tan fino y tan caro en un McDonald's. Vamos a desenvolver la hamburguesa de puerco samurai. Este pan que vamos a probar, esponjosito, se llama patongo. ¿Qué está pasando? Me acabo de dar cuenta que me están estafando. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien. Amigos, para actualizarlos, resulta que huyendo del temporal horrible que había en el sur de Tailandia, caímos a la capital. En este momento nos encontramos en Bangkok. Lo que se dice es una de las capitales más impresionantes del mundo. Ya la vamos a estar explorando en los próximos videos para que estén al pendiente. Pero es curioso, estábamos huyendo de la lluvia y aquí antes de grabar me agarró un aguacero, pero vi la diferencia con respecto al sur. Pues aquí en Bangkok, aunque estamos en pleno invierno, empezó a llover pero durísimo. Yo salí con sol del hotel, cayó un aguacero en el camino y ya al rato ya se calmó todo y ya está hermoso otra vez. Pero bueno, ya la cuestión es que el día de hoy vamos a ver cómo es un McDonald's en Tailandia. Para empezar, esto es lo que nos encontramos por fuera. Realmente es un local hermoso. Vean estos pilares, vean esta arquitectura. Este es uno de los tantos que hay en toda la capital. Primer dato curioso, aquí los recibe, creo que se llama Ronald McDonald o no sé, les estoy bateando. Aquí les voy a dejar el nombre. Pero la cuestión es que nos recibe el icono de McDonald's con un Sawadee Ka, para que vean cómo estoy con el tailandés. Este es el saludo tailandés. Se ponen las manos a la altura del pecho o a la altura de la nariz o de la cabeza, dependiendo el nivel de importancia de la persona a la que usted está saludando, y se inclina. Entonces vean que tuanis que aquí nos reciben con un saludo tailandés en la entrada. Ahora sí, vámonos a ver qué hay aquí adentro. Por supuesto, las cajas, el menú y todo eso no va a variar mucho porque esa es una de las esencias de una franquicia, que es igual en todo lado. Resulta que aquí se puede hacer la orden en una pantalla. Entonces obviamente lo vamos a hacer aquí para ver todo el menú, a ver qué nos ofrecen. Que para empezar nunca había hecho una orden en la pantalla en un McDonald's. Seleccionamos el método de pago, seleccionamos que vamos a comer aquí y vamos a ver qué nos ofrecen. Vamos a ver, me parece que esto no lo he visto en ningún lado. Vamos a pedir palitos de queso, vamos a pedir un McPatonco, que no tengo ni idea qué será eso, por supuesto que lo quiero. Vamos a pedirnos una cajita feliz, a ver qué contienen las cajitas felices de Tailandia. Aquí me está preguntando cómo quiero los nuggets. Los vamos a pedir a la barbecue, viejo conocido. Vean qué tuanis. Se puede pedir que la cajita... Uy, ya lo apreté. Se puede pedir que la cajita traiga un libro o un juguete. Obviamente vamos a pedir el juguete, pero me parece muy tuanis. En postres me estoy encontrando que hay un tipo de pie que nunca lo había visto. Es el corn pie, pie de maíz, básicamente. Vámonos con ese de una vez. No puede ser posible. Venden una hamburguesa de puerco samurai. Así como lo oyen, ese es el nombre de la hamburguesa que vamos a pedir. Esta bicha de aquí. Ya tenemos el pedido listo. Casi terminamos negociando este negocio. Pero hoy vinimos nada más a comer. Yo creo que no se los he contado anteriormente, pero el hecho por el que visitamos diferentes McDonald's en diferentes países, esto no es publicidad pagada, ojalá McDonald's me contactara, es porque esta es una franquicia que para que pegue, por decirlo de alguna manera, para que funcione en el país al que llega, Copunja, nos está llegando lo bueno, nada más vean esta belleza. Les comentaba, para que funcione en el país al que llega, por supuesto que tiene que adaptarse a los paladares de las personas de ese país, si no, no va a funcionar. Entonces, McDonald's se puede decir que nos puede dar una idea de la gastronomía de este país. Lo podemos ver de esa manera. Ahora sí, estamos listos, nada más vean esta demencia. Ahora sí, más bien vamos a salir rodando de este país. Lo primero que voy a hacer es enseñarles lo que pedimos ahora que está bien, ahora que está sin tocar, guiándome con el menú, porque la verdad, si no me guío con esto, ni idea de qué estamos hablando en algunas cosas. Por ejemplo, empezamos con el Ovaltine Float. Ovaltine, no sé si será una fruta, no sé qué será, pero es este postre que tenemos por aquí. Después tenemos una hamburguesa
hamburguesa de pescado. Trae una salsita ahí, parece como, es como la salsa clásica de McDonald's y un poquillo de queso amarillo. Está pequeñita, pero por lo menos el filete de pescado se ve bueno. Después tenemos el curry. Vean lo que se puede comprar aquí. Esto es arroz. Esto incluso me imagino que podría ser un buen almuerzo, un almuerzo decente aquí en Tailandia. Aquí trae el curry, que no sé qué tan picante está, el pollo y el arroz. Tenemos este tipo de pan que ni idea qué será esto. Es esponjosito y viene con leche condensada. Esto ni siquiera lo he probado y ya estoy enamorado. Ya me estoy quemando por probarlo. Aquí tenemos palitos de queso y esto sí se ve delicioso. Tenemos Fanta de fresa, jugo de naranja McDonald's. Eso venía incluido. No es como que lo pedí porque fuera raro. Tenemos la cajita feliz, que vamos a ver de una vez qué nos incluyeron en la cajita feliz. Estos son los McNuggets, que definitivamente esto es para alimentar a un niño en estado de maternidad. Esto no me llena pero ni una muela. Ah, trae frutas, vea, cuidando la salud de los niños, de la juventud de Tailandia. Parece muy bien. Y este es el juguete. ¿Quién sabe qué será? Es como, dice, linterna verde de la Liga de Super Mascotas. Vemos. Y por último vamos a desenvolver la hamburguesa de puerco samurai. Tengo que decir que esperaba más. Esperaba que viniera en un empaque épico. Pero vamos a ver qué hay adentro. Se ve como una hamburguesa bastante normal. Por dentro tenemos lechuga, la salsa de McDonald's, barbecue. Esta no trae queso y torta de cerdo. Yo creo que es la primera vez que me encuentro una hamburguesa de cerdo en un McDonald's. Y es porque, como les digo, aquí en Tailandia aman el cerdo. Hacen arroz con cerdo. Los fideos llevan tajaditas de cerdo, cerdo frito, chicharrón, cortes finos de cerdo, todo con cerdo. Pero bueno, ahora sí, sin más dilación, a lo que vinimos. Vamos a empezar con estos palitos de queso, que la última vez que comí palitos de queso buenos, y de hecho la última vez en general, fue en Colombia. Qué cosa más deliciosa, por Dios. De una vez me llegó a la mente cuando vi esto. Vamos a ver. Excitante. Buen queso, muy rico el palito de queso, buenísimo. Vamos a empezar un poquito al revés. El postre, que normalmente es para el final, vamos a darle de una vez, porque la última vez que dejé el postre para el final se me hizo un licuado, básicamente. Eso parecía una vomitada. Vamos a ver, este es el Ovaltine. Teoría es para tomarlo, pero quiero comerlo con todo. Vamos a ver. Está rico, la verdad. Es un sabor que nunca había probado. La verdad es bien dulcito, bien rico, pero sabe como algún tipo de té. Se me parece, tiene que ser algún tipo de especie. No sé si les estoy bateando, pero en el puro fondo a eso me sabe. Y el helado de vainilla que trae encima, buen helado, rico. Vamos a empezar a entrar en materia pesada. De una vez le vamos a entrar al pollito con curry, ahora que está caliente. Vamos a ver, agarramos un poquito de curry. Tengo que decir que esto nunca lo he probado. Un poquito de arroz también. Que por cierto, el arroz aquí lo hacen un toquecito más masudo. No es el arroz suelto al que estamos acostumbrados. Llegaron a mi mente recuerdos de India por todo lado. Esta salsa sabe igual a las salsas de vegetales y de curries que probamos en India. Lo mismo. Por un momento sentí que estaba allá. Pero es rica. No es picante, sabe a vegetales y es medio dulcita, se podría decir. Yo me pongo a pensar cómo actuará mi estómago cuando yo hago este tipo de cosas. Yo me lo imagino ahí al hombre tranquilo, trabajando, diciéndole a los demás órganos: estamos recibiendo arroz, pollo, prepárense, y de repente tómelo, una cucharada de helado. Entonces empieza a cambiar el sistema, estamos recibiendo algo frío, preparen los intestinos para cosas frías, y de repente tómelo. Le metemos pan con leche condensada. ¿Esto huele a pan? Huele a pan, la verdad, huele como a churro. Algo me dice que esto me va a gustar. Vamos a ver, vamos a probar la leche condensada por aparte. Leche condensada normal. Y este pan que vamos a probar, esponjosito, se llama patongo. Vamos a probarlo solo primero. Está rico, está tostadito por fuera y casi que no tiene sabor. Por eso trae la leche condensada para acompañarlo. ¡Qué belleza! Combinación letal, qué cosa más rica. Vamos a entrar en materia, vamos con los hamburguesones. Tenemos la hamburguesa de pescado, que ya se las enseñé, una salsita, queso amarillo y el filet. ¡Vámonos! Tiene tanta salsa blanca que ni siquiera me sabe el pescado. Está bien, la verdad, incluso si a ustedes les gusta mucho la salsa blanca les va a encantar. Pero a mí no es como que me encanta, entonces quiero probar la torta sola. No se despega del pan, el queso amarillo no deja que se despegue.
Normal, normal, tiene buen sabor a pescado, la verdad. Vamos con una de las más famosas de Tailandia, la hamburguesa de puerco samurái. De hecho, ¿de dónde sacaron ese nombre? Está épico, la verdad. Vamos a ver, lástima que no tiene queso, me hubiera gustado. Con esta lo mismo, tiene tanta salsa blanca que no sabe a cerdo. Vamos a probar la torta sola, a ver qué tal. Está rica, la verdad tengo que decirles que está bien rica. Pero si a mí me venden esta hamburguesa y me dicen que es de bistec de res, yo lo compro, se lo juro que no me daría cuenta. No sé si ustedes son de hacer revoltijos, pero yo sí soy de los que les gusta mezclar todos los sabores posibles. De hecho que yo las cochinadas, las chucherías las revuelvo con helados o las revuelvo con bebidas o cosas, a ver qué sabores voy encontrando. Y ahorita vamos a probar el palillo de queso con leche condensada, a ver qué tal. Acabamos de encontrar un buen sabor, les recomiendo que lo prueben. ¿Ustedes son de hacer estas cosas o no? Después de la hamburguesa de cerdo, por supuesto no vayan a creer ustedes que aquí se acaba esto. ¿Qué es esta falta de respeto hacia mi ser? Aquí tenemos la mejor hamburguesa de McDonald's Tailandia, así como lo oyen, en cajita negra y todo. Nunca en mi vida había comprado yo algo tan fino y tan caro, porque realmente está barato en un McDonald's. Vamos a abrirla juntitos. Esto que tienen aquí es una hamburguesa signature de McDonald's. No sé qué significará, pero son las mejores hamburguesas. De hecho que esta que nos pedimos viene con carne de Angus. ¿Se pueden imaginar comprar una hamburguesa en McDonald's con carne de Angus? Incluso tiene buen peso, les puedo decir que me estoy emocionando. ¿Será que esta va a ser una de las buenas burgers que hemos probado en la vida? Por dentro trae una salsa con hongos, luego otra salsa blanca que no la conozco, queso amarillo y la torta de Angus, y abajo trae más salsas. Mucha cajita, mucha presentación, pero ahora sí lo más importante. ¡Vámonos! Las salsas no me terminan de encantar porque le mata todo el sabor, no me deja saborear la carne, pero definitivamente esta es carnita de Angus. Lo puedo sentir, lo puedo oler. Vamos a probarla sola, a ver qué tal la carne. ¿Qué me le hicieron a esta hamburguesa? Por Dios, la carne está buenísima, buenísima. ¿Cómo me la van a dañar? Es más, le voy a quitar todas estas salsas. No puede ser, yo esto tengo que disfrutármelo. ¡Qué carne más deliciosa! Tengo que ser honesto, no esperaba tanto, Está muy buena la torta. Creyeron que era mentira lo de quitarle las salsas. ¿Ustedes creen que yo no voy a saborear esta carne? Por supuesto que no era mentira, compañeros. Lo que no sirve que no estorbe y dele. Yo me pongo a pensar en la gente que me está viendo desde afuera. Si es que alguien me está viendo aquí alrededor, seguro dice, ¿qué le pasa a este mae? ¿Qué le pasa a este raro limpiando la hamburguesa? Con respecto a eso, voy a aprovechar para decirles algo que yo pienso y que siempre me digo a mí mismo cuando voy a hacer algo así, porque yo soy medio delicadón con la comida. Y es que al que me tiene que gustar es a mí. Lo que piense cualquier otra persona de lo que yo esté haciendo y de lo que usted esté haciendo le tiene que dar igual. El que se va a comer la hamburguesa es usted, así que a usted es al que le tiene que gustar. Ahora sí vamos a ver sin las salsas, a ver si saboreamos mejor esta carneta. ¡Qué bendición! Ahora sí, después de devorar esa belleza, vamos a ver otra cosa muy importante, los precios. ¿Cuánto vale todo esto aquí en Tailandia? En total, por toda esta mesa llena de comida, pagamos $25 aproximadamente y vamos a verlo detallado. Tenemos que el postre, que como les dije al final, ya parece un licuado. El postre vale $1.50. La hamburguesita con filet de pescado, $3. En eso incluye la Fanta de fresa, coca o lo que usted quiera. El curry también vale $3. La hamburguesa de puerco samurái, $3. $3 son como 1.800 colones aproximadamente. La cajita feliz que traía los nuggets para niño en maternidad, el juguete y las manzanas, las frutas, $3 también. Agregar un jugo de naranja, $0.50. El patongo, este pan delicioso con leche condensada, poquito más de $1. 4 palitos de queso, $2. ¿Qué está pasando? Me acabo de dar cuenta que me están estafando. Me falta un postrecito, vale, que estaba revisando la factura. Vamos a pedirlo. Qué curioso, de hecho que antes al principio no les conté, antes me quedaron debiendo pero como este sí lo tenía bien en mente que lo quería probar, me di cuenta de una vez, pero ahorita después de comerme todo me di cuenta que me falta ese otro. Mi estómago sabía que faltaba un sabor por ahí. 10 minutos de espera y ya está. Los vamos a perdonar porque nos están dando algo recién hecho, está calientito. Vamos a abrirlo y esto es un pie de maíz. Como pueden ver el empaque, es un pie de maíz. No me imagino a qué puede saber esto, la verdad. Este vale $1 solamente. Vamos a partirlo a ver.
Ah, es como, se me parece como un pie relleno de atol, me parece, como lo conocemos en América. Trae los trocitos de maíz y todo, no sé si los ven ahí. Está bien caliente, vamos a ver. Puramente, sabe como a chorreada, como atol. Exactamente como comerse un pie de este pan tostadito relleno de atol. A eso sabe, a puro maíz. Está curioso nunca me lo imaginé en este lado del mundo. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Muy interesante, la verdad, el McDonald's de Tailandia. Esperemos que en los próximos días no nos llueva, por favor. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó. Se vienen un montón de lugares hiper tuanis de Tailandia. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo, que no hayan engordado tanto como yo. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos.